Bueno, muchas gracias. Gracias, Ale, gracias a la Orquesta Filarmónica de Jalisco por la invitación, la posibilidad de dirigirme a ustedes con el buen pretexto de este primer programa de la temporada, que es un programa muy atractivo en muchos sentidos. En primer lugar, porque se trata por lo menos de de tres genios precoces y de dos niños prodigios. Se trata, desde luego, lo que vamos a escuchar en un rato más, son dos sinfonías de Mozart. Una que es la primerísima, que compuso a los 8 años de edad, es decir, casi había dejado la carriola. Y fíjense que es el Kegel 16, o sea que tenía 15 obras anteriores, pero aquí debutó en este género que apenas estaba tomando forma, que es la sinfonía. Si ustedes recuerdan, bueno, porque la Orquesta Filarmónica de Jalisco terminó el año con el Mesías de Händel. Y la primera parte, la parte que es solamente instrumental, lo mismo ocurría también con algunas óperas italianas de la época, se le solía dar el nombre de sinfonía a la parte instrumental, es decir, a lo que luego se conocería solamente con el nombre de obertura y que se fue abreviando cada vez más, y que entre otras cosas solía tener algunos de los temas que se iban a desarrollar a lo largo del desarrollo de la obra. Así que esta idea, que ya prevalecía desde la época de Händel y de Bach, comienza a ser desarrollada ya la sinfonía como algo independiente, completamente instrumental, conserva esa misma característica, pero con un desarrollo, es decir, con este desarrollo, el desarrollo tipo sonata, es decir, un movimiento alegro, un movimiento pausado y otra vez otro movimiento alegre o presto. La sinfonía ya en tal forma, se le suele decirse que el padre de la sinfonía es Franz Joseph Haydn, que era veintitantos años, no más, más de 30 años, le llevaba cerca de 30 años a Mozart. Él no fue el primero en componer sinfonías de esta forma. El primero fue uno de los hijos de Bach, que fue Carl Philipp Emanuel. Carl Philipp Emanuel Bach, saben ustedes que Bach, así como tú, tiene una obra copiosísima, extraordinaria en cantidad y sobre todo en calidad, pues se tienen registradas más de 1200 obras de Bach, que sí, no se andaba con medias tintas, y tuvo también una cantidad ingente de hijos. Tuvo 20 hijos, y muchos de ellos se dedicaron a la música. Carl Philipp Emanuel fue uno de ellos, otro fue Johann Christian Bach, al cual conoció Mozart. Mozart fue llevado, claro, a los 8 años de edad. No es menor, es super menor. Su papá los paseó por toda Europa a dos niños genios que tenía, a María Anna Mozart y a Wolfi. Y pues los llevó a las cortes, hicieron giras, y desde luego pues se podría decir que los explotó, pues sí y no. Es decir, vivió de ellos, los paseaba, eran sus hijos, los educó, les dio buena educación. Tuvo al final ciertos conflictos Leopold Mozart con su hijo, porque su hijo se quería independizar y tomar, como quien dice, sus propias decisiones, y decidir, por ejemplo, qué mujer le gustaba para casarse y cuál no. Es muy sabido que Constanza Weber, conocida como Constanza Mozart,
no fue del agrado de Leopold, y sin embargo Wolfgang Amadeus Mozart se casó con ella, pues nomás eso faltaba, pues el novio iba a ser él, no su papá. Bueno, el caso es que en una gira por Londres, hicieron un viaje, salieron en Alemania, de Alemania se fueron a Francia, y de Francia atravesaron el Canal de la Mancha e hicieron una larga temporada en Londres. Era rey Jorge III, los recibió, los trató muy bien, les puso a disposición una casa, que por cierto los organizadores de esos conciertos eran dos compositores alemanes. No solamente Händel se fue y consiguió, diríamos, ser el compositor de la corte, sino que muchos otros compositores alemanes, que ya tenían una muy buena reputación, hicieron y siguieron el mismo camino. Ese fue el caso del más pequeño de los hijos de Bach, que es Johann Christian, y de otro compositor, fíjense ustedes, que había sido alumno de Bach, o sea, de Bach grande, de Johann Sebastian Bach, en Leipzig, que se llamaba Carl Friedrich Abel, y que ellos ya componían sinfonías. Eran mayores, un poco mayores de edad que Mozart, eran muy jóvenes muy talentosos, y pues lo recibieron, ellos organizaban esos conciertos, esas temporadas allí en Londres, y sucedió que Leopold enfermó gravemente, de tal manera que el médico recomendó que le haría mejor, que sería mejor para su salud estar fuera de la ciudad, y rentaron pues una casita, una villa. En ese tiempo Mozart, pues ya diríamos se suspendieron los conciertos, estaban preocupados por su papá. Eso lo cuenta en una carta María Ana Mozart, conocida con el nombre de Narte. Bueno, dice que como Mozart no podía hacer nada, se puso a componer este género nuevo que practicaban Abel y Johann Christian Bach, e hizo en cosa de una semana esta sinfonía, esta primera sinfonía, que es el Kegel 16, y que vamos a escuchar en la primera parte, es con la que abre el concierto, con esta primera sinfonía. A ver, eso. ¿Qué había hecho antes Mozart? Había hecho minuetos, había hecho cosas pequeñitas. Aquí estamos hablando ya de lo que sería la gran forma, aunque desde luego es una obra primeriza, es decir, no es una obra maestra. Obra maestra es la segunda que vamos a escuchar, que es la Sinfonía 35, la número 35, que es la Hafner, y que esa está dedicada a una familia poderosa de Salzburgo, uno de cuyos miembros, muy amigo de Leopold Mozart, es decir, saben ustedes de sobra que Salzburgo fue la ciudad de Mozart. O sea, Mozart era su terruño, Salzburgo, y fue protegido tanto por los poderes civiles y económicos, que casi estaban juntos, con los poderes religiosos. Es decir, uno de sus protectores fue el famoso arzobispo Coloredo, que lo llevó a la corte imperial de Viena. Bueno, en el caso de Hafner, resulta de que patrocinó, siendo Mozart muy chico, y Nanner, su hermana, sus giras. Es decir, pues esas giras costaban dinero. Claro, se recuperaba dinero, y para el alcalde de Salzburgo, pues obviamente que era motivo de orgullo que esos geniecillos que tocaban y que hacían cosas que iban más allá de la gracia de niños que hacen cosas, sino que tocaban realmente muy bien, diríamos, lo patrocinaron, y sentía Leopold que había obligación con ellos. De tal manera, por ejemplo, que cuando casó una de las hijas, le pidió a Mozart que compusiera una serenata.
la serenata Hafner, que de hecho hay dos serenatas Hafner, porque luego resulta de que a uno de ellos, que eran comerciantes, no eran de la nobleza, lo ennoblecieron, le dieron un título, y le dijo, ya Mozart estaba en Viena, le dice, a ver, échate componte una sinfonía rápido, o una obra para el ennoblecimiento del hijo de Hafner. Y entonces Mozart dice que él estaba hasta la coronilla de chamba, tenía que corregirle el rapto del serrallo, y luego estaba con los preparativos de la boda con Constanza Weber, en fin, total que hizo una serenata y la mandó como para cumplir. Y luego después se quedó con la curiosidad de que qué tal estaría. Y le dijo a su papá, oye, mándame por favor la serenata. Y los biógrafos dicen que se sorprendió que hasta él se sorprendió de lo bueno que era. Y entonces dijo, bueno, voy a quitar dos de los minuetos, voy a quitarlos de esa serenata y lo voy a completar. Y esa es la sinfonía Hafner, que desde luego ya es de estas sinfonías de la época francesa, en las cuales ya no se hacen, lo mismo se puede decir de Haydn, que ya no se hacen repitiendo fórmulas, es decir, ya no son sinfonías en serie, sino en serio. Es decir, cada una de ellas tiene ya, a partir de la Hafner o quizás un poquito antes de la sinfonía, de las sinfonías de París, ya tienen una personalidad, ya tienen una individualidad, cosa que se va a remarcar, por ejemplo, obviamente con Beethoven o con las últimas sinfonías del propio Haydn. Cada una es muy distinta a otra, es decir, sobre todo a partir de la tercera, en esta temporada la Filarmónica de Jalisco, creo que el segundo concierto van a tocar la cuarta, que también es una obra maestra, y luego pues la quinta, que Leche con Pan. A partir de ahí, pues diríamos, la sinfonía no está madura, sino que está madurísima. Bueno, en esta, obviamente que hay integrales, es un integral famoso de las sinfonías de Mozart con la Filarmónica de Berlín y Karl Böhm, en las cuales, diríamos, resulta de que en 13 años hizo todas sus sinfonías, Mozart, porque diríamos, compuso a los 8, nació en el 56, o sea, esta primera sinfonía tenía 8 años, la compuso en el 62. Y en el resulta de que para el año del 62, no, del 64, perdón, 56, 64, sí, no salen las cuentas. Del 64 a 1789 termina su producción como sinfonista. Claro, y al mismo tiempo hace óperas, y al mismo tiempo hace música de cámara, y al mismo tiempo hace todo, ¿no? Es decir, la última, la número 41, la Júpiter, cuyo último movimiento, ustedes sabrán que la sonda espacial Voyager 2 lleva el último movimiento de la Júpiter rumbo hacia la estrella más cercana, y dicen, se calcula ahí que si todo sale bien va a llegar, a estar llegando ahí en unos 300 años más o menos. ¿Para qué? Pues lleva ahí testimonios de la creatividad, la inteligencia humana, cómo es el ser humano, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que van ahí va la Júpiter, va también a sugerencia de Leonard Bernstein, Yesterday. O sea, es un CD de oro. ¿Con qué propósito? Pues como quien lanza un náufrago que lanza una botella al mar a ver quién se lo encuentra. En este caso, pues al mar sideral, probablemente un E.T. se encuentra allá y diga, pues Yesterday, o escuche el último movimiento de la sinfonía Júpiter. Bueno, esta es la Hafner, y esas dos sinfonías casi extremas en la producción sinfónica de Mozart. Mozart pudo haber incluso rebasado, si él hubiera tenido la vida, si le hubiera alcanzado la vida que tuvo Haydn, probablemente lo hubiera rebasado. Haydn sí tampoco se midió, 104 sinfonías, lo cual pues, habla de
de que sí existía ya en el gusto del mercado musical un gusto por este género que se fue haciendo, saliendo de la nobleza con orquestas cada vez más grandes. Luego hay que pensar lo siguiente, que a partir de la revolución industrial, ahora es una moda muy discutida, como se sabe, porque esos instrumentos pues no se hacían. Con la revolución industrial los instrumentos ya tienen una estabilidad que no tenían antes, que eran completamente artesanales. Claro que algunos eran maravillosos, como el que vamos a escuchar, que toca el solista y cuya antigüedad se acerca ya casi o se va acercando a los 3 siglos. Pero otros instrumentos, especialmente los instrumentos de viento o de metal, sí sufrieron una transformación y eran desde luego para una orquesta que iba en crecimiento, porque los compositores como el último Haydn, como el primer y el último Beethoven, requerían de una dotación mucho mayor. Bueno, eso por lo que hace a Mozart. Los otros 2 compositores, aunque se llevaban sus años de diferencia, sin embargo, Richard Strauss es un compositor que nació en Múnich en el año de 1864 y que desarrolló un género al que le había dado forma Franz Liszt, que es el poema sinfónico o poema tonal. No es una sinfonía, es algo que se han llamado algunos música orquestal a partir de un tema literario o de un tema mitológico o de contar una historia. Es decir, a ver, eso es imposible, contar una historia o tomar una historia como guía. Franz Liszt es famoso por poemas sinfónicos como Mazepa, como Orfeo, como Prometeo. Tiene un poema sinfónico, Hamlet, en el cual se desarrolla y se quiere contar una historia, o mejor dicho, hay un programa. Es decir, este movimiento, aquí toca esto, este instrumento caracteriza al personaje. Y Richard Strauss, una generación después, Richard Strauss nació, ya lo decía, en Múnich en el año de 1864 y va a morir, saquen ustedes sus cuentas, en 1900, a mediados del siglo XX. Es decir, muere noventón, o casi noventón. Y fue un autor muy prolífico, un compositor de óperas, poemas sinfónicos, casi. Es decir, su música también tiene música de cámara, por supuesto. A ver, él, lo mismo que a quien voy a dejar para el último, que es Eric Korngold, que además fueron contemporáneos, es decir, existieron en el mismo tiempo y murieron con muy poco tiempo de diferencia. Murieron a principios de los años 50, es decir, a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Richard Strauss desarrolló, es decir, llevó a un extremo mayor el concepto del poema tonal. Es decir, sus poemas tonales tienen también un tema a desarrollar. No son sinfonías. Tiene, por ejemplo, un poema sinfónico que se llama, muy extenso, de gran aliento, que se llama Una vida de héroe, que se tocó, si no recuerdo mal, el año, pues ya no me acuerdo si el año pasado, Ale, sí, ¿verdad? El año pasado se tocó, sí, en una de las primeras temporadas, junto con el concierto para viola de Bela Bartok, si no recuerdo mal. Tiene un poema sinfónico que se llama Don Quijote, y donde caracteriza, o sea, los personajes son representados instrumentalmente. Don Quijote por el cello, hay un cello solista, y Sancho Panza es la viola. Y desde luego son algunas de esas andanzas que de hecho
algunos compositores, como el propio Héctor Berlioz, que aquí también me tocó a mí dar la charla relativa a la Sinfonía Fantástica. Hay esta idea de contar una historia pero aquí se lleva a otro extremo, de que un instrumento o determinado tipo de instrumentos caracterizan al personaje o el carácter del personaje. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar, con el que se va a cerrar el concierto, sería la traducción: las alegres travesuras o las alegres picardías de Till Spingel, que es un personaje del folclore alemán, del folclore del norte de Alemania. ¿Qué diríamos que era Till Spingel? De hecho, se habla que tuvo cierta historicidad, que nació en el año de 1300 y que incluso fue ahorcado. Y que fue ahorcado muy alegre, que la gente pedía y demás. A ver, era un bribón, era un bribonzuelo, era un pillo simpático, digamos así. Le caía bien a la gente, embaucaba a personas, desvalijaba a otras, pero diríamos, lo hacía con ingenio. Luego le descubrían, corría, y hay por ejemplo una escena donde dice Richard Strauss que va entre mercaderías y tirando, porque lo van siguiendo las fuerzas del orden, y va tirando cosas y demás, y claro, eso hay que hacer el efecto que la orquesta hace una serie de distorsiones, y ahí va él. Él está caracterizado por su tema, dependiendo del humor, por un clarinete en re y por el corno. Y desde luego la orquesta es un poco como el escenario donde va este fulano. La gente no pide. A ver, fíjense ustedes la identificación y la empatía que hay, por ejemplo, con ciertos delincuentes que tienen fama de ser hasta benefactores sociales. Es decir, es una historia no muy lejana de nosotros, que reparten regalos de Navidad, roscas de Reyes, etcétera, etcétera, y que la gente sale con carteles y todo demás, tratando de reivindicarlos. Bueno, pues ese asunto, como ven, es más antiguo que el cómo le va. Bueno, el caso es que esta obra, ¿qué tiene de singularidad? A ver, Richard Strauss es un compositor, diríamos, del romanticismo tardío, pero es moderno. ¿Por qué? Tiene una instrumentación modernísima. O sea, tiene una serie de armonías que ya no se parecen ni a Schubert ni a Beethoven, un cromatismo extremo y desde luego una inventiva, un desarrollo, una serie de melodías, una orquestación magistral, suntuosa, que aparece en todas sus obras. Es decir, es una suerte de genio que le tocó vivir al mismo tiempo que otros jóvenes genios comenzaron a poner casa aparte y a hacer música sin tonalidad, buscando evadir la melodía hasta donde era posible y creando un lenguaje sonoro casi científico, que es por ejemplo el dodecafonismo, o sea, de dividir y demás. Y desde luego, pues digamos, no todos rompieron completamente con esto. Richard Strauss hasta el final tiene, diríamos, desde el principio, su primera obra, fíjense ustedes, su opus 1 se llama Festmarch, marcha festiva, lo compuso a los 11 años. Y ya él la orquestó, es decir, como Mozart orquestó su sinfonía, es decir, nadie le ayudó. De tal manera, pues, que Leopold tenía motivos para sentirse orgulloso, también desde luego el padre de Richard Strauss, que tocaba el corno o la trompa, y que en honor a él, Richard Strauss compuso 2 conciertos para corno y orquesta que son magníficos, bellísimos. Bueno, pues él hasta el final tiene obras magistrales que serán seguramente familiares para ustedes, que son las Metamorfosis para un grupo de instrumento de cuerdas, bellísimas, esas Metamorfosis, y las 4 últimas canciones, que las compuso
al saber del bombardeo de Dresde, que había sido la ciudad de su papá. Y pues esas obras, diríamos que son una suerte como de canto de cisne, aparte de una cantidad extraordinaria también de canciones. Richard Strauss se casó con una soprano, que además decía que le daba mucha lata de que no hiciera largo los cócteles. El maestro se despide porque tiene obligaciones y lo ponía a trabajar, a chambear. Bueno, Richard Strauss conoció a un geniecillo joven llamado Erich Wolfgang Korngold, que sería algo así como maíz de oro, Korngold, cuyo padre era crítico musical en Viena. Amigo, estamos hablando, fíjense ustedes, de una Viena, de una Viena que en el ámbito cultural podríamos decir que era equiparable esa Viena de finales del siglo XIX y antes, o las primeras décadas, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, que se disuelve el Imperio Austrohúngaro. Fue en esos momentos estelares de la humanidad, como la Atenas de Pericles o como la Florencia del Renacimiento de los Medici. Es decir, donde resulta de que hay una explosión demográfica de genios que son contemporáneos entre sí. Esa Viena se le llamó, o un par de estudiosos le llama la Viena de Wittgenstein, del filósofo Ludwig Wittgenstein. Pero en esa Viena fueron contemporáneos Mahler, fueron contemporáneos Freud, fueron contemporáneos Hermann Broch, Robert Musil, Joseph Roth, y si quieren estirar la lista, hasta un estudiante de pintura no admitido en la Academia de Viena llamado Adolf Hitler, que pues tal vez si lo hubieran admitido el mundo sería, pero en fin, significa que eran muy exigentes. Por ahí están algunas pruebas y testimonios de las cosas que hacía entonces el joven Adolf. A ver, en esa Viena, claro, es también la Viena de Stefan Zweig, que por cierto fue libretista de más de una ópera, por lo menos, de Richard Strauss. Ahí estaban también una serie de jóvenes inquietos, uno de ellos llamado Arthur Schoenberg, otro Anton Weber, otro Alban Berg, que por cierto eran muy fans de Mahler y estaban además muy empoderados porque Mahler era el director de la ópera de Viena y al mismo tiempo pues componía durante las vacaciones. Luego estaba otro compositor que se ha reivindicado recientemente, lo mismo que Korngold, a ver, este es Korngold, que fue su maestro, fue su único maestro, llamado Alexander Smelinski, y que desde luego todos ellos, por sus antecedentes judíos, o por ser medios judíos, o por lo menos un cuarto de judíos, la pasaron muy mal y entraron a la categoría de música degenerada, según el dictamen de los nazis, a partir del año de 1934. Llegaron los nazis al poder en 1933, pero en 1934 dictaron una política oficial. Bueno, el caso de Korngold también, a los 11 años, había compuesto, ahí sí le ayudó su maestro Zemlinsky a instrumentar una música, una pantomima llamada El Muñeco de Nieve, a la cual fue muy aplaudida incluso por el emperador. A ver, estamos hablando, si hay que sacar cuentas, si Korngold nació en 1897, o sea, debía tener 11 años para 1908. Es decir, estamos todavía en la última etapa del Imperio Austrohúngaro que va a colapsar con la Primera Guerra Mundial.
que comienza en 1914. La obra fue un éxito, recibió elogios de todo el mundo, hasta de Puccini. Puccini dijo, este muchacho tiene tanto talento que le podría dar la mitad a otro y con la mitad que le quedara la haría a lo grande, se diría ahora. Mahler, cuando escuchó de él una cantata que su maestro, muy orgulloso, Zemlinsky, le dijo, mira lo que compone. Por cierto, ya que estamos en la chismografía, resulta de que Zemlinsky había sido también pretendiente de Alma Mahler, que finalmente se casó con Gustav. Pero en fin, no se tenían tanto rencor, formaban parte de esa Viena de Wittgenstein. Que por cierto, ahí estaba también un hermano de Wittgenstein, era nada menos que un pianista que después se hizo muy famoso por haber encargado, comisionado muchas obras para la mano izquierda. Dirían ustedes, bueno, ¿y qué era cirquero o qué? Perdió la mano derecha en la Primera Guerra Mundial, o sea, quedó manco, y le encargó obras a Richard Strauss, a Korngold, a Prokofiev y la más famosa de todas, a Ravel. El primer concierto para piano de Ravel, el famoso concierto para la mano izquierda, fue compuesta para Paul Wittgenstein. A ver, ¿qué estamos hablando? De este momento, diríamos, crepuscular, de esta belleza última del Imperio Austrohúngaro, de esa Atenas musical, donde además ahí, si ustedes quieren agregarle todavía, en esos estertores estaba todavía hacia finales del siglo XIX, todavía un tal Johann Strauss, estaba todavía un tal Johannes Brahms, estaba, bueno, ya había muerto algunos años antes, un tal Anton Bruckner y demás. O sea que ahí hay una suerte de seguidilla extraordinaria. Bueno, seguimos con Korngold. Mahler dijo, ese es un genio musical, y la verdad a su papá no le convendría inscribirlo en el conservatorio, porque ahí perdería el tiempo. Do, re, mi, fa, sol, o sea, ese él lo sabe ya. De hecho, Zemlinsky, que había sido su maestro, le dijo, yo no tengo nada que enseñar. Y bueno, total, comenzó a componer para piano obras, sus primeros opus. Arthur Schnabel hizo giras con estas primeras sonatas de Korngold, óperas. A ver, su ópera más famosa es esta que se llama La Ciudad Muerta, que se estrenó simultáneamente, en muchos casos se puede decir, en Colonia y en Hamburgo, y en los dos casos fue un exitazo. De hecho, fue una obra tan extraordinaria que de ahí se sacaron cosas y se volvieron, diríamos, hits. Por ejemplo, la canción de Marieta, que por cierto, esa Marieta era el nombre de una musa suya con la que terminó siendo la segunda esposa de Arnold Schoenberg. Y ahorita les digo, ya que estamos en la chismografía, cómo se llamaba. Se compuso a los 16 años, se llamaba Gertrude Kolisch, que después se puso el nombre de Schoenberg. Schoenberg, su primera esposa, fue una hermana de Zemlinsky, del maestro, o sea que todos se conocían ahí, que era un mundillo realmente muy pequeño en esta suerte de Viena, donde, eso se puede decir esta exageración, donde el más chimuelo masticaba rieles y el más calvo se hacía rastas. Es decir, a ver, pues, hay una suerte de explosión demográfica de veras, de genios. Luego, ¿qué ocurrió? Bueno, que llegan los nazis al poder, y luego llegó un momento en que ocupan, por la cuestión del pangermanismo, invaden. Ya no existe, para esas alturas, para el 34, el Imperio Austrohúngaro se disolvió por una serie de movimientos obviamente nacionalistas, y ese imperio que llegó a tener más de una docena de naciones, no solamente Austria y Hungría, sino buena parte de los Balcanes. Sarajevo, lo que es ahora Bosnia, Herzegovina, todo eso formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Tenía muchísimos, tenía gran cantidad, por ejemplo, no solamente había eslavos, había magiares,
Y lo otro, que había también una muy buena tolerancia religiosa, con todo, y que, vamos a decir, había judíos, había católicos, había musulmanes, había también gitanos, en fin, era un imperio, diríamos, que tenía su lado admirable, que eran protectores de las artes, en fin. A ver, Cornwall, vamos a decir que fue un genio infantil y adolescente. Comienza a tener problemas siendo ya mayor, habiendo tenido éxito con sus obras, por el hecho de tener sangre judía. Y entonces muchos intelectuales pangermánicos, no solamente austriacos, sino también alemanes, deciden dejar su tierra natal. Es el caso, por ejemplo, de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht no tenía nada de judío, pero le caían gordos los nazis, estaba en desacuerdo con ellos y con sus políticas sociales y sus políticas culturales, etcétera, etcétera. Migra primero a Francia y de Francia se va a los Estados Unidos, que de hecho muchos de ellos van a recalar en California, porque en California estaba prosperando una industria llamada cinematográfica, que hasta el año de 1927 fue silente, mudo. Pero a partir de 1927, por cierto, está a punto de cumplirse el centenario, en 2 años más, nace el cine sonoro, con una película que se llama The Jazz Singer, con Al Johnson. A partir de ahí, ¿qué se requirió? Se necesitaba música para las películas, había que musicalizar, era una novedad. Max Reinhardt se va, él era director escénico, muy respetado, muy innovador en Alemania, y todos se conocían. Invita a Cornwall a que va a dirigir una película que se va a llamar Sueño de una noche de verano, basada en la historia de Shakespeare, y se lo lleva como musicalizador. Para entonces ya era un genio de la orquestación, Cornwall, y tenía una obra realmente muy vasta. Y luego la obra fue un éxito y el estudio Warner Brothers lo contrató. Él quiso regresar en el año 34 a Viena a estrenar otra de sus óperas, pero ya se canceló porque los comisarios nazis estuvieron en desacuerdo, y entonces él se refugió en Estados Unidos y se dedicó desde ese momento a componer música para cine. A ver, música para cine, siguió haciendo desde luego música de concierto, pero sobre todo música para cine. Errol Flynn, Anthony Adverts, que sería algo así como Antonio el Contreras, el adverso, con Errol Flynn, Robin Hood en Los Bosques, ganó Óscares, y desde luego creó casi el concepto de la música para cine. O sea, la música para cine, la música orquestal para cine de gran aliento, antes incluso que Max Steiner, lo hace Cornwall, que era un compositor superdotado y que también, lo mismo que Richard Strauss, a él nunca le desagradó la tonalidad. Es decir, a ver, él nunca fue dodecafónico, aunque estuvo rodeado de ellos. Es decir, él nunca incurrió en lo que Samuel Ramos llamó en México la imitación estralógica, que es un eufemismo por decir la imitación pendeja. Es decir, cuando alguien hace otra para quedar bien con o parecer moderno. Alguien dice que la buena música es moderna por ser buena. A ver, no es una exageración. Es decir, a ver, la buena música, a ver, es la música que se conserva, o el concepto del clásico es eso, lo que no pierde vigencia, lo que tiene una extraña actualidad. Ahora bien, es un melodista, vamos a escucharlo en este famoso concierto. Es un concierto tardío, lo compone en el año 46-47 a petición de Obermann, que ya cuando lo compone se lo pide en los años 30, pero él tiene muchos encargos.
muchos compromisos, con eso mantuvo además a su familia. De hecho, todos esos que emigraron, fíjense ustedes, todos esos alemanes genios que emigraron de Alemania, tuvieron que adquirir o cumplir con tareas, con trabajos alimenticios. Bertolt Brecht, ¿saben ustedes a qué se dedicó? Bueno, a sus ratos largos escribía obras que no se representaban, a adaptar historias para películas que no le gustaban, pero era chamo. Arnold Schönberg pues no lo programaban, con todo y que un amigo suyo, otro geniecillo de esa época, llamado Otto Klemperer, se había hecho cargo de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, la que ahora tiene Dudamel y está a punto de dejar Dudamel. Con esa orquesta hizo el estreno, por ejemplo, en Estados Unidos de la Sinfonía Haffner, bueno, por lo menos con la de Los Ángeles, Otto Klemperer. Y entonces le reclamaba a Arnold Schönberg: oye, pues si somos amigos y demás, y me pusiste allá en la Ópera Kroll de Berlín y demás, prográmame y demás. Y dice: pues es que los patrocinadores no quieren, no les gusta ese tipo de cosas. Y pues diríamos, pues, ¿a qué se dedicó Schönberg? A la enseñanza o cosas por el estilo. Otro que cayó por ahí, que se fue a Estados Unidos, pero por otros motivos, aunque era tambi't huyendo de los nazis que habían ocupado Europa, fue Stravinsky en su momento. Bueno, a ver, Korngold hace este concierto con una, ya verán ustedes, con una orquestación también, con una armonía moderna. Es romántico, es melodioso, sí, pero es moderno. A ver, no es Mendelssohn, no es Tchaikovsky, es un concierto de otro tipo. Un concierto además donde de veras hay una exhibición de un trabajo de la transparencia orquestal. En ningún momento la orquesta tapa, o no hay el peligro, como en otros casos, de tapar al solista. Hay diríamos, un acompañamiento virtuoso con una estructura realmente muy lograda, arquitectónicamente muy bien hecho, de tal manera, por ejemplo, que hay en discusiones, entre otros, bueno, buenas discusiones, entre otros con el concertino de la Filarmónica de Jalisco, con Iván Pérez, de que cuál sería, por ejemplo, que siempre hay esas tentaciones, que cuáles serían los mejores 5 conciertos para violín del siglo XX. Y claro, están ahí las discusiones que dicen, bueno, el de Alban Berg sin ninguna duda. El de Edvard Elgar no, se compuso en el siglo XX, pero ve al siglo XIX. Sí es tchaikovskiano, sí es old fashion, digamos. El de Jan Sibelius no, por su originalidad. Luego, ¿qué otros? El segundo de Béla Bartók, tal vez el primero de Lutosławski, pero luego resulta de que están los de Prokofiev, están los de Shostakovich, está, por ejemplo, uno de André Jolivet, que por cierto se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Están uno de Aran Khachaturian, está el de Glazunov, ese también ve al siglo XIX. A ver, este es, diríamos, un concierto moderno, clásico, pero al mismo tiempo atemporal, como atemporal es Bach. Es decir, la música de Bach parece que se compuso ayer, o que se puede componer mañana, o que es del pasado. A ver, esa categoría tiene los grandes clásicos. Esta obra pronto entró al repertorio. Luego, Korngold, que ya vemos así como el primer aviso, Korngold está apenas reivindicándose, porque entre otras cosas, en contra de él pesó un prejuicio de que era populachero, de que componía para sino, de que hacía música utilitaria. A ver, pero esa música buena, y si me apuran, música utilitaria es la consagración de la primavera. Se compuso no para concierto, se compuso para acompañar un ballet de ese nombre, que coreografió Nijinsky y que produjo un tal Sergei, se me olvidó, el de los ballets rusos, de Aguilera. Sí.
Y lo mismo Petrushka, y lo mismo El pájaro de fuego, y lo mismo otra obra que se va a tocar la siguiente semana, pieza maestra, Primavera en los Apalaches, Appalachian Spring, de Aaron Copland. Esa la compuso para una coreografía de Martha Graham, Aaron Copland. Y lo mismo Redes, de Silvestre Revueltas, y lo mismo La noche de los mayas. Así que entonces esto de que si es música utilitaria o por encargo, eso es circunstancial. A ver, lo importante es que es música de calidad. Esa sería la pregunta, si es música de calidad o no. Si le transmite algo a la gente, si le emociona, si le produce una emoción estética o no. De eso se trataría. Y desde luego, vencidos esos prejuicios, podemos decir que Korngold, como dijo Mahler cuando escuchó la cantata Wolf, dice, es un genio musical. Bueno, creo que ya nos acabamos el tiempo, según me dice Ale, así que entonces son las 8 y sereno. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Que tenemos 4 minutos, así que entonces pueden refutar todo lo que acaban de escuchar. Bienvenido. Sí, no sé si tengan algo que decir. Bueno, a ver, le agradezco aquí al doctor Carlos Juárez, que por ahí en un WhatsApp me dijo que lo que vamos a escuchar en el concierto de Korngold, que la parte solista está tocada por un joven y gran violinista español, que es poseedor, que no dueño. Picasso dice que la obra de arte no es del que la tiene, sino del que la vende. Es poseedor de una joya de instrumento, de un Guarnerius de 1735, o es decir, de la mera época dorada de la laudería en Cremona, que por cierto se dice que todas, por lo menos existe esa anécdota, que todas las lauderías estaban por la misma calle, lo cual no es de extrañar. Todos los tiendas de muebles para baño en Guadalajara están por Niños Héroes. Sí, esa suerte de seguidillas. Y que entonces había una publicidad simpaticona que decía, por ejemplo, Stradivarius: aquí se fabrican los mejores violines de Italia. Pero bueno, Amati decía enseguida: aquí se fabrican los mejores violines del mundo. Que Guarnerius ahí muy modesta decía: aquí se fabrican los mejores violines de esta calle. Ese era la gran secata. No, todas esas, digamos, ese es un milagro y es una etapa que pasó, y que desde luego todos estos instrumentos que valen más que una casa, y una casa hecha y derecha, no del Infonavit. Esos instrumentos son además asegurados. Y desde luego lo otro, sus calidades musicales y demás, es decir, a ver, que el tiempo les ha dado una pátina, una textura, una calidez que no se adquiere de otra manera. Y que claro, si se pierden, si se los roban, pague el seguro, pues ahí está el dinero. Y el instrumento, a ver, es el asunto, ¿cómo se repone?